Saludos, la paz y la gracia de nuestro Padre sea con todos aquellos que me escuchan en esta oportunidad, a todo el Israel de Dios, a los esparcidos a las 12 tribus de Israel, salud. Y quiero traer en esta hora una enseñanza un poco especial, puede ser poco confusa para algunos, y no porque estamos enseñando algo que confunde, sino que la mayoría de personas, en mi modo de pensar, están confundidas. Es más, el Señor Jesús dijo que muchos están entrando por una puerta ancha y están yendo por un camino ancho. Entonces, la verdad es la que Él dijo. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. La doctrina no es lo mismo que escuchar prédicas de unas cosas salteadas. La doctrina de Jesucristo es la única base sólida para nosotros estar parados en la verdad. La Biblia dice en 1 de Timoteo, me parece, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, disputas, de hombres que paran discutiendo y peleando acerca de palabras, de genealogías, acerca de la ley, y otros hombres que están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. En esta hora vamos a hablar de una verdad que la hemos escuchado. Yo, como un hombre que ha estado en el mundo cristiano por más o menos 40 años, yo he escuchado acerca del anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, y pues simplemente se ha seguido enseñando las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los pastores, la doctrina de los pastores, pero no se han ceñido a la doctrina del Señor Jesucristo. Y en esta hora he titulado esta enseñanza El hombre de pecado. Y la lectura bíblica con la que vamos a empezar está en 2 de Tesalonicenses, en donde aparece este término. Vamos a aprender que el anticristo, esa palabra anticristo solamente aparece 4 veces en toda la Biblia y nunca aparece en Apocalipsis, que es el libro por excelencia, es el libro escatológico por excelencia, es la revelación directa del Dios Altísimo. Eso no es de Juan, de Pedro ni de Pablo. Eso es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Y allí en Apocalipsis ni una sola vez aparece la palabra anticristo. Entonces tenemos que empezar por allí. Quiero leer en 2 de Tesalonicenses, y el contexto de este capítulo 2 tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí estamos centrando el contexto correcto, la intencionalidad de Dios de expresar a través de su palabra su voluntad para que nosotros tengamos conocimiento de la verdad. Estamos enfocados ahora mismo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, estamos enfocados en los últimos tiempos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ahí aprendemos algo importante, que a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, la Biblia lo llama el día del Señor. Ahí lo dice, en el sentido que el día del Señor, aquel día, el gran día de Dios. O sea que eso se repite una y otra vez en todos los profetas del Antiguo Pacto, y cada vez que dice el gran día y aquel día se refiere a este día, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, con respecto a la venida del Señor, al gran día, al tiempo que Él viene, dice, no se dejen mover, nadie los engañe. Y ahí me vienen las palabras del Señor Jesucristo
en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cómo va a ser tu venida? ¿Cuál será la señal de tu venida en los últimos tiempos? Y el Señor, lo primero que le sale de la boca y de los labios es, mirad que nadie os engañe. Y aquí estamos viendo el mismo contexto. El apóstol le está diciendo a la iglesia, con respecto a la venida del Señor, nadie los engañe. ¿Por qué? Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, lo dice en primer lugar, el Señor Jesús no viene hasta que se manifieste sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía es una palabra que significa hasta que venga el apartarse, venga la deserción, venga el negar a Dios, el extraviarse de Dios. Eso es lo que significa esa palabra apostasía. Entonces dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, ese es el título que tenemos aquí. Y vamos a aprender que este hombre de pecado no está hablando de un hombre en singular como este que les está hablando. O sea, yo soy un hombre, nací varón, y la palabra de Dios cuando dice que Jesús y la segunda venida y aquel día del Señor no va a manifestarse, el Señor no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Entonces la mayoría de la cristiandad se refiere a este hombre de pecado como el famoso anticristo. Y repito, en Apocalipsis no se habla del anticristo, se habla de una bestia que tiene cuernos, que tiene varias cabezas y lo dice directamente. Esto representa reinados, representa un gobierno bestial. Pero la gente insiste en llamar lo que es un hombre llamado anticristo. Entonces vamos a ver por la palabra de Dios y vamos a derrumbar y derribar esos argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de la doctrina de Cristo. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. Esa palabra sienta, alguna vez lo enseñé, es la palabra catizo en griego. Y esa palabra catizo significa asentarse. Se asienta, se sienta como un asiento. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es anomía, que significa maldad, desorden, desobediencia, sin ley, que viola la ley, viola los principios de Dios, lo que Él estableció desde su creación. Se va a manifestar ese misterio de la iniquidad, de la anomía. Es una rebelión, es un desorden, es una desobediencia contra los principios de Dios. Cuando Él creó los cielos y la tierra y dijo, produzca la tierra semilla conforme a su género, y los animales conforme a su género según su especie, no mezclen semilla. O sea, esos principios de la creación, esta palabra iniquidad significa anomía, repito, maldad, desorden, desobediencia, sin ley, que viola los principios de Dios. Dice, solo hay que presente lo detiene hasta que Él venga, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, otra definición lo llama al hombre de pecado, el hijo de perdición, y aquel inicuo. Lo que la gente entiende como el anticristo. Esto es lo que la gente predica y lo que la gente enseña. Entonces vamos a ver, según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, qué realmente o quién es el hombre de pecado. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca.
en ningún momento el Señor va a pelear en una batalla contra aquel hombre de pecado. Ahí la Biblia dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que cuando el Señor viene, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, cuando Él viene, el resplandor de su venida, dice las Escrituras, que va a destruir a aquel inicuo, a aquel hombre de pecado. Este inicuo, este hombre, dice este hombre, este inicuo, este hijo de perdición, este hombre de pecado, dice el advenimiento de este hombre es por obra, por energía. Esa palabra obra es la palabra energía, que significa que es una operación, es una actividad. O sea que este hombre viene por una actividad, por una energía o una operación de Satanás. Y esta energía, esta operación, esta actividad es hecha con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Esa palabra mentirosos pues está opuesta a lo que es la verdad, a lo que es la ley de Dios, a lo que es el orden divino. Todo aquello que es la perfección, el orden de Dios, el principio divino, la verdad tal y cual. Lo opuesto a eso es la mentira. Entonces dice la palabra de Dios que entonces este inicuo que viene con poderes, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Volvemos ahí a la palabra engaño. Engaño, pero ¿de qué? De iniquidad. Y dice ahí, para los que se pierden. Es un engaño, apunten ahí, no para uno, sino para los que se pierden. Número 1, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando en plural. Está hablando de gente que se pierden, con N, no que se pierden, sino que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando en plural todo el tiempo. Por esto Dios les envía, no que le envía, sino les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, en plural, en la injusticia. Entonces, vamos a empezar esta enseñanza, pues, después de esta lectura bíblica, vamos a ver que ustedes mismos pueden chequear, la palabra anticristo no se menciona en todo el libro de Apocalipsis, en los 22 capítulos no hay ni una sola vez. Entonces vamos a ver que sí, esa palabra está en Primera de Juan, y la vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2. Y está en el versículo 18, 22, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, y Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. En 4 partes. Y voy a leer Primera de Juan 2, 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. O sea que coincide con el contexto. El mismo contexto que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo serán las señales de los últimos tiempos? La señal de tu venida y qué pasará del último tiempo. Y en 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, o sea, dice el anticristo, como si fuera un hombre. Sabisteis que, dice, oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, la Biblia dice que por esto sabemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Voy a leer ahora el versículo 22, que dice: ¿quién es el
el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega. La persona que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. O sea, ¿cuántas personas niegan al Señor Jesús? Pues todo ese conjunto de personas, el Señor en la palabra le llama, este es anticristo. ¿Quién es anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Porque no puede haber padre sin hijo. El padre no puede ser, el término padre no existe si no hay un hijo. Y no existe el término hijo si no viene de un padre. Entonces, ahora el otro versículo, en capítulo 4, verso 3. Estamos viendo los 4 partes donde aparece esta palabra. Dice, todo espíritu que no confiesa, está hablando de todo espíritu, no está hablando de un solo espíritu, de un solo ser, de una sola persona. Está diciendo todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que el anticristo, aquel que es anticristo, es un espíritu. El espíritu del anticristo. Y por último, en 2 de Juan 1:7, la última vez que se menciona esa palabra, dice, porque muchos engañadores, con plural. ¿Se dan cuenta? Siempre está hablando del plural, en plural. No, dice todo aquel. Ahora dice lo mismo. Muchos engañadores, con plural, han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, o sea, la persona, quien quiera que sea, el grupo de gente que hagan esto, como dice allí, quien esto hace es el engañador, es el anticristo, es él. Pero ¿quién es él? Son todas las personas, todos. Ahí dice, muchos engañadores han salido que no confiesan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay acerca de esta palabra. Entonces vamos a empezar y vamos a demostrar por las Escrituras que en realidad lo que la iglesia ha venido creyendo por tantos años no es tan exacto como digamos. Y la mayoría está creyendo una mentira, y esto coincide con las palabras del Señor Jesucristo, que en ese contexto Él dijo, mirad que nadie los engañe, porque muchos van a venir en mi nombre. Entonces van a decir, está allá en los apacentos, o mirad allá, está allá en los campos, en los montes. Entonces por eso dice, mirad aquí o allá. No le creáis, ni lo obedezcáis, ni lo sigáis, ni salgáis a ver, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el engaño está allí. Entonces, vamos a ver ahora que cuando el Señor hablaba de que en los últimos tiempos el engaño iba a ser mortal, porque Él lo dijo de esta manera, que Él tenía que acortar esos días, porque si no lo acorta, no apresura las cosas, ninguna carne sería salva. Aún los escogidos serían engañados, si es posible, dijo el Señor. O sea que si el Señor dijo esas palabras es porque la mayoría de la humanidad y la mayoría de la cristiandad va a ser engañada. Si no, no tendría sentido esas palabras del Señor que dijo, tengo que acortar, tengo que intervenir, porque si no intervengo nadie se salva. O sea, quiere decir que el engaño es muy grande. Entonces, en eso es un punto más para demostrar que lo que la iglesia en este momento está creyendo de una manera general están equivocados, porque se están concentrando en algo que no están apuntando a lo físico, a lo externo, a lo que se ve, a lo grande, y están perdiendo justamente la verdad, que vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a empezar vamos a demostrar por las Escrituras que cuando el Señor está hablando de el templo, porque ahí pues leímos en 2 de Tesalonicenses que se sienta en el templo, y está el famoso versículo donde la gente se confunde.
el versículo, ¿dónde está eso? A ver, dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se asienta, se sienta, se posa en el templo de Dios como Dios. O sea, que la gente que ha interpretado que una persona llamado anticristo, un hombre malo y satánico, va a sentarse en un templo físico que algún día se va a construir en el Estado de Israel. Y que los cristianos apoyan a los sionistas y al Estado de Israel y los bendicen, porque la Biblia dice: bendice a Israel. El que maldiga a Israel será maldito y el que bendiga a Israel será bendito. Y ese es el pueblo escogido de Dios y todo eso. Les recomiendo que vean unas enseñanzas que tenemos ahí acerca del verdadero pueblo de Dios, el verdadero regreso del pueblo de Israel a su tierra y muchos otros. Tenemos una enseñanza importante que se llama los 2 olivos. Ahora vamos a tocar un poco acerca de esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Hay una enseñanza que se llama los 2 olivos, se los recomiendo, pero ahora vamos a centrarnos en este tema acerca de quién es el hombre de pecado, lo que le llaman el hijo de perdición, aquel inicuo, y que la gente cree que es un hombre. Y no es así. El Señor justamente por eso dijo: mira que nadie los engañe, porque toda la gente está apuntando a un hombre y a un templo que se va a construir, y que este hombre va a ser la paz. Después de 7 años, en la mitad va a ser la paz, y se va a sentar aquí, y va a ser como el Mesías para los judíos según la carne, o según el linaje, según la carne. Los que se dicen ser judíos están esperando esta construcción. Los cristianos también están contentos que se va a construir el nuevo templo. Algunos están esperando la manifestación de la vaca roja. Están esperando pues que todos los instrumentos, dice que ya están preparados. El candelero, los utensilios, todo lo tienen preparado. Entonces el mundo cristiano está emocionado porque en verdad van a construir un templo. Y sí, es probable. En realidad a mí no me interesa en absoluto que se construya o no, porque sé la verdad. La verdad es que el Señor Jesús, cuando Él muere, Él era el templo. Y físicamente también se rasgó el templo, el velo de arriba abajo, y se abrió un nuevo camino. Y luego Él dijo que no iba a quedar piedra sobre el templo ese que estaba allí, porque la voluntad de Dios era esa, que la obra Él la terminó. Él sacrificó su cuerpo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más sacrificio por el pecado. No hay más sangre de machos cabríos. No hay más sacrificio y redención, porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces Él profetizó y dijo que el templo iba a ser destruido y que nunca más se iba a construir. Entonces, lo que estoy diciendo es que si Él dijo lo que dijo acerca de un templo en futuro, y Él dijo que no iba a haber más templo, entonces ¿por qué nosotros tenemos que imaginarnos que la palabra de Dios, cuando habla aquí en 2 de Tesalonicenses, que Él se sienta en el templo de Dios? Estamos pensando que este templo probable que van a construir en el Estado de Israel es el templo de Dios. Cuando Dios dice en su palabra que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me van a construir? Como dice la palabra de Dios, que Dios no habita en templos hechos de mano, dice la palabra de Dios. Si bien Él mismo no habita en templo hecho de mano humana. ¿Dónde está eso? En Hechos 7, 44 al 51, pueden leerlo. Entonces, cuando el Señor está hablando de que el hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios, la gente se está imaginando un templo físico. Vamos a probar por las Escrituras que en la mente de Dios, en la intención de Dios, cuando deja su palabra para el futuro, para el fin, cuando la gente va a ser engañada, hasta, si fuera posible, hasta los escogidos. ¿Qué clase de engaño va a ser eso? El engaño se trata de que la gente va a estar mirando al lugar equivocado, va a estar enfocado en las cosas
incorrectas. Su enfoque va a ser en el error. ¿Por qué? Porque para Dios esto se fue. Cuando Dios está hablando de que el hombre pecado se asienta, esta operación milagrosa, engañosa, que viene por obra de Satanás en el hombre pecado, no está hablando de un templo físico, está hablando de nuestro cuerpo. Y vamos a demostrarlo por las Escrituras en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, dice, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 3 veces en 2 versículos la Biblia lo dice claramente, que nosotros somos el templo de Dios. Aquí está. En 2 versículos, 3 testimonios, donde la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Por eso que después de 40 años de ser cristiano evangélico, el Señor me da recién la luz verde para dar esta enseñanza, porque la Escritura no puede quebrantarse. La Biblia habla de que el templo de Dios somos nosotros. La Biblia habla que el templo, ese físico, Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y Él dijo que nunca más será construido un templo y que Él no habita en templo hecho de mano. Es más, en Juan capítulo 2, ustedes conocen esa historia, bien rapidito cuando pasa esto. En Juan capítulo 2, cuando el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bien famoso este pasaje, ustedes ya saben, la gente se escandalizó y estas palabras lo siguieron al Señor Jesús hasta el día de su muerte, porque estaban viniendo testigos para testificar contra Él falsamente, y hasta que por fin vinieron unos falsos testigos diciendo, este dijo, destruid este templo, yo lo edificaré nuevamente en 3 días. Y por esa causa, lo persiguieron hasta el final. Y al final eso fue lo que vinieron a traer para condenar al Señor. Y aquí en el capítulo 2 de Juan dice, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que vemos que el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, destruya este templo y yo le levanto en 3 días. Y la gente estaba mirando lo exterior, el edificio. Pero la palabra de Dios dice, pues ellos interpretaron eso. Pero Él en su mente, la intención de Dios no era hablar de ese tema. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero hay una conexión entre el templo físico que estaba allí y su cuerpo. Cuando Él muere, pues las rocas tiemblan, se hace un eclipse de 3 horas, se parte todo y el templo, el velo se rompe. O sea que hubo una conexión entre lo natural y lo espiritual. ¿Por qué? En Hechos capítulo 7, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, Dios le permitió que construyeran un tabernáculo en el desierto, pero háganlo como yo, exactamente el modelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las Escrituras, lo que pasó en la antigüedad con los padres, fueron una sombra, un ejemplo de la realidad.
Entonces Él permitió que construyan ese tabernáculo en el desierto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. O sea, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. O sea, que David quería construir una casa. Mas Salomón, su hijo, le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. O sea, que Dios no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Entonces estamos probando por las Escrituras que en la mente de Dios, cuando Él dice el templo de Dios, no está hablando de un templo físico. Él no habita en templos hechos de mano, pero sí habita en el cuerpo y en el espíritu de los seres humanos, porque Él creó al hombre. Entonces, en primera, vamos a ver esos otros versículos. En 1 Corintios capítulo 6, 14 al 16. 1 Corintios 6, 14 al 16 dice, 6, 14 al 16, vamos a ver aquí. Y Dios que levantó también nos levantará. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ok, vamos a leer el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que ahí lo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo... Había otro versículo, 2 Corintios me parece que era. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Desde el versículo 16. Segunda de Corintios. O sea, esto de aquí es Segunda de Corintios. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? O sea, ¿se dan cuenta? La gente está viendo esto. Pero Dios está viendo esto, el templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, Él dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que la palabra lo dice, y he leído ya como 5 testimonios en las Escrituras, que el templo de Dios es nuestro cuerpo, es todo nuestro ser. En segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice que cuando el Señor venga, está hablando de la venida del Señor cuando menciona este versículo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el contexto es en la venida del Señor. O sea, que estamos hablando en ese contexto siempre. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, que consiste en espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios quiere que el templo de Él, su templo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ahí lo dice, para la venida. Esa es la voluntad de Dios, que el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, esté guardado irreprensible para cuando Él venga. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo, que es el templo, no está irreprensible, sino que ha sido contaminado
con una operación de poder milagroso y mentiroso que es por obra de Satanás, entonces hay un problema. Por eso que el engaño es peligroso, porque la gente está viendo el templo que se va a construir en Jerusalén. La gente está viendo, por ejemplo, aquí escribí algunas cosas que la gente está viendo. La gente está esperando la manifestación de un hombre llamado Anticristo, un hombre. Si bien es cierto, sí va a haber un hombre que es el falso profeta, que es diferente. Esa es la bestia que sale de la tierra, pero la bestia que sale del mar, de las aguas, es diferente. Desde el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra cielo, shamayim, es una palabra muy amplia. Los cielos de los cielos. Allí creó Dios, pues, todo lo que está allá arriba, todas esas dimensiones y que contienen agua. Shamayim es una palabra compuesta de Shamayim. Mayim es agua. Dios creó las aguas y todo aquello que contiene aguas. Ahí creó los ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza diferente. Lo celestial tiene una naturaleza diferente. Por eso la Biblia dice que Jesús vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. O sea que las aguas, el mayim, el hebreo, tiene que ver con lo celestial. Entonces esta bestia en realidad es un espíritu. Es una bestia de control mundial. No es un hombre. Entonces, repito, esta enseñanza tiene que recibirse con mucha humildad, porque si tú vas a seguir insistiendo en lo que te han enseñado y tú no chequeas la palabra de Dios, pues vas a ser engañado. Porque yo te estoy dando la palabra de Dios. La Biblia dice una y otra vez que nosotros somos el templo de Dios. Punto. Quédate allí. Esto no es el templo de Dios. Y en el futuro esto no va a ser el templo de Dios. El templo de siempre va a ser esto. Nuestro ser tiene que estar guardado y irreprensible. Entonces, el engaño es externo. El engaño que dijo el Señor, mirad que nadie los engañe. Cuando yo venga, en el día que yo me acerque, mi venida y todo, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a pasar. Mateo capítulo 24, verso 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, miren en qué consiste el engaño y en cómo el Señor nos está previniendo, salvando y advirtiendo. Porque Él está hablando de que si Él no interviene, vamos a ser engañados. Entonces Él dice, en ese contexto dice, entonces, o sea, como yo voy a cortar, porque si no los acorto nadie, pero a causa de los escogidos serán acortados esos días, entonces, o sea, en ese contexto inmediato dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, por eso puse aquí, mirad aquí o allá. El engaño es ese. Miren lo que dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los electos, que significa elegidos, seleccionados. Ya os lo he dicho antes, así que, o sea, concluye, ¿cuál es el engaño? Así que, primero dice, entonces, dice, cuando alguno le dijera, miren acá, allá, o sea, fíjense en lo exterior. Así que, mirad, está aquí. Vengan aquí al desierto. Observen, aquí está. El Señor dice, no salgan. O mirad, está aquí en tu casa, está adentro, míralo aquí. O sea, no está aquí en los aposentos, en lo que le llaman aquí templos o lo que le llaman iglesias, lo que yo le llamo edificios o aposentos. No está allí.
Y la gente sí está enfocándose en los aposentos, se está enfocando en lo exterior, se está enfocando en lo que está pasando exteriormente. Ese es el engaño. El engaño es que la gente está concentrada en lo externo, en lo macro, para no ver el real, el interno y el micro, que es espiritual. No están viendo el templo real de Dios. No están interesados en lo que está sucediendo en este templo que sí tiene que estar guardado irreprensible para la venida. Para cuando Él venga a este templo tiene que estar irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. El templo de Dios, el cual somos nosotros, tiene que estar guardado. Entonces la gente se está concentrando. Mira aquí, mira allá, en el desierto. No, en las iglesias, no es allá, en la vaca roja. En la formación del Estado genocida de Israel, que estos son los que rechazan al Señor Jesucristo. Y Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Pero sin embargo la gente, los cristianos sionistas, están yendo a bautizarse en una sequía que le llaman el río Jordán. ¿Sabe Dios si ese será el verdadero sitio geográfico? ¿Sabe Dios verdaderamente todo lo que nos han dicho? Porque el monte Sinaí, ya, eso sí lo he probado. El monte Sinaí no es donde dice las escrituras. O sea, por si acaso. Aquí en todas las Biblias, el monte Sinaí, hasta ahora lo escriben ahí. Aquí está. El Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, Egipto, el Nilo y el monte Sinaí aquí. Aquí no es en el otro lado. O sea, ya por lo menos eso sí lo puedo demostrar a ciencia cierta que allí no es. Entonces, cuando Noé pues construyó el arca y Dios trajo todos los animales, después el arca se paró en el Ararat y salieron todos los animales, pues que yo sepa, la mayoría de los animales, la mayoría, las jirafas, los rinocerontes, las cebras, los cocodrilos, o sea, la mayoría de leones y de búfalos y toda la mayoría están en el África. O sea, piensen un poco. O sea, no tiene sentido pues que todos los animales están en el África. Ahí se quedaron hasta el día de hoy, pero no, pues según nos han dicho está en el monte Ararat, allá por Turquía. O sea, hermanos queridos, no sé, no puedo asegurar nada, no puedo mostrarlo, pero para mí que hemos sido engañados en muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y Dios nos está dando entendimiento por lo menos para creer su palabra, que el templo de Dios somos nosotros. Entonces vamos a ir avanzando. Ya hemos leído los versículos. El Señor hablaba del templo de su cuerpo. El Señor no habita en templos hechos de mano. Cuando el Señor entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó y luego se destruyó ese templo. Y ustedes ya lo saben. O sea que el engaño es mirar en lo externo, en la formación del Estado de Israel, como repito, la expectación de la vaca roja, las fiestas solemnes del pueblo de Israel, las megas iglesias, está en el aposento, en el desierto, mirad aquí, mirad allá. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Esto es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 17. En Lucas 17, versículos 20 y 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Estamos hablando en el contexto de la venida. El reino de Dios, el Señor le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea que va a ser por sorpresa, como ladrón en la noche. Ni dirán, helo aquí o helo allá. Mirad que está en los aposentos, mirad que está el desierto, mirad que ya ahí está el templo que se construyó de Salomón, el tercer templo. O sea, el engaño está allí. Ni dirán aquí o helo allá. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa palabra entre es la palabra griega entos, que es la 1787 en la concordancia Strong, que significa dentro o adentro.
O sea que si no nos conformamos a las sanas palabras del Señor Jesucristo y vamos a estar interpretando las Escrituras como John Darby y las dispensaciones y todos esos líos, vamos a ser engañados. Sujetémonos a lo que él dijo. En el tiempo final, el reino de Dios no va a venir con advertencia y el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está dentro de ustedes. Y está hablando del tiempo final, de su venida. Y él lo dijo, dirán, engañarán. Helo aquí o helo allá. O sea, concéntrate en lo físico, en lo externo, en lugar de concentrarte en el templo de Dios, que ese templo somos nosotros, es nuestro cuerpo. ¿Qué nos están haciendo? El misterio, el espíritu del diablo, ¿qué está haciendo ahora mismo? Porque dice que ahora mismo está en acción el misterio de la iniquidad, de la anomía, que es una energía satánica que está haciendo unos milagros poderosos para asentarse y sentarse. Asentarse es como que se sienta, toma posesión del templo de Dios. Y Dios tiene que intervenir, porque si no interviene, nadie se salva. Ya están dándose cuenta de qué se trata esto. Están programando a la humanidad para someterse a lo que viene. Y lo que viene es una marca individual de cada ser humano que habita esta tierra. Para poder, no se puede controlar si no se sabe a quién vas a controlar. Tú no puedes controlar a nadie si no sabes quién es a quien vas a controlar. Para poder controlar, para poder comer, para que la gente pueda vivir, pues este espíritu del anticristo, este demonio, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a tomar el control del hombre. ¿Cuál es el engaño? Que la obra del diablo es atacar y posesionar el templo de Dios, y la gente está mirando esto. El Señor lo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El engaño está allí. Ahora, ¿por qué dibujé esto? Esto pues representa el templo físico, el templo de Salomón. Si bien es cierto, Dios se lo mandó a hacer, pero con un propósito. Por eso le dijo, hazlo como yo te digo. Pero esto era una imagen y una sombra de la verdad. Y en el antiguo pacto y en Apocalipsis habla de los 2 olivos que van a dar testimonio, y les aconsejo esa enseñanza, porque mucha gente cree que los 2 olivos de Apocalipsis 11 son 2 personas. Entonces vamos a ver que se trata de 2 pueblos. Lean Ezequiel 37, el 15 al 28, porque no lo vamos a leer mucho, se nos haría muy largo, pero ahí se ve que Dios de 2 pueblos, de 2 naciones hace una sola, de 2 olivos hace un solo. Está olivos o palo, que se llama, le dice la palabra en hebreo, en capítulo 37, le llama del palo de Judá y del palo de Efraín. Esa palabra palo es etz, que significa árboles. O sea que los 2 olivos, el silvestre y el natural, hace un solo hombre. Está hablando de un hombre, de 2 pueblos hacen un hombre. Y lo dice así, un hombre. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, se dan cuenta, está hablando del pueblo de los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿se dan cuenta? Ambos pueblos son pueblos. De ambos pueblos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos pueblos, dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. De los dos pueblos, el Señor, dice la palabra de Dios, las escrituras, que no pueden ser quebrantadas, porque la gente que está creyendo en esto, pues tiene que demostrarme en tantas palabras, en tanta escritura que dice que, directo lo dice, que el templo de Dios es nuestro cuerpo, nosotros somos el templo. Entonces, ¿cómo me explicas eso? La palabra de Dios no se puede contradecir, no puede ser quebrantada. Tienes que justificar. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo hombre. De dos pueblos hizo. Y yo busqué en varias versiones de las escrituras, porque quería estar seguro que se interpreta y se lee así, en lugar que diga, como algunos se imaginan, de los dos pueblos hizo otro pueblo, que también es correcto, pero aquí en Efesios se está hablando de un solo hombre. Hombre. Entonces no podemos ir en contra de la verdad. Entonces el famoso capítulo 11 de Apocalipsis, donde habla del templo de Dios, ¿no? Estamos hablando que las escrituras no dicen que el templo de Dios es nuestro cuerpo, que Jesús no estaba hablando del cuerpo del templo para construirlo se demoraron 46 años. El Señor hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, si eso está claro, entonces Apocalipsis 11, ¿a qué se refiere entonces? Dice en Apocalipsis 11, hablando del tiempo final, hablando ya del día X, que le llamo yo el día X, la séptima trompeta, el séptimo sello. Cuando ahí se acaba todo, ya el tiempo no existe más y pues se acabó. Como dice la palabra de Dios, en los días de la voz del séptimo ángel, en esos días, cuando él comienza a tocar la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consuma. Ahí se acaba el misterio de Dios, ahí se termina. Entonces, ahí hay un paréntesis. En el capítulo 10 hay una separación de Apocalipsis, como alguna vez enseñé, Apocalipsis no es cronológico. Termina el capítulo 10, porque ahí ya está hablando de la trompeta final, ahí se termina y se consume el misterio de Dios. Y el versículo 11, el último versículo de ese capítulo dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea que en otras palabras, va a hablar de lo mismo, pero con otro enfoque. Así como el Señor hablaba del reino de Dios, hablaba del mismo tema, pero usando muchos ejemplos de diferentes maneras del mismo tema, acerca del reino de Dios. Es semejante a esto, es semejante al otro. Y acá dice, es necesario que profetices otra vez. Y ahí hay una separación. El capítulo 11 no es cronológicamente después del capítulo 10. Si lo vas a interpretar así, te vas a perder. Simplemente está profetizando otra vez de lo mismo, pero con otro enfoque. Y dice, entonces, Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y la gente mira esto. Cuando ya hemos demostrado por escritura que el templo es esto. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, ¿qué cosa lo que puede estar fuera del templo? El patio. Dice el patio, lo que te rodea, lo que rodea el templo, dice, no lo midas
porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Quién es la ciudad santa? Pues el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y la ciudad está conformada por todos los hijos de Dios que conforman la Nueva Jerusalén, la iglesia del Señor. La ciudad santa, dice, va a ser hollada por los gentiles 42 meses, 3 años y medio. Y ahí daré a mis 2 testigos. ¿Quiénes son sus 2 testigos? Los 2 candeleros. ¿Quiénes son los 2 candeleros? Los 2 pueblos. Que el de los 2, tanto los gentiles como de los judíos, hizo un pueblo que es el verdadero Israel. Dice que daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días, 3 años y medio. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Aquí está. Esto es lo que hablaba en el antiguo pacto. Los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Como les repito, vean esa enseñanza. Está hablando de que estos olivos, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Se dan cuenta? Está hablando en sentido espiritual. No está hablando en un sentido literal, está hablando en sentido espiritual. Y dice la Biblia, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. O sea, en todo pueblo, lengua y nación, en toda la tierra, en todos los países. ¿Qué va a pasar? Verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, ¿cómo es posible que 2 hombres, que así lo interpretan, los 2 olivos, 2 personas, pues por todas las naciones lo van a ver sus cadáveres? La gente bien inteligente dice, no, porque va a haber internet y va a haber satélite. Sí, seguro. Esa es su interpretación. Como no se sujetan a la palabra, pues acá de lo que dice, de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. Y se celebrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, estos 2 olivos, estos 2 árboles, este solo hombre que es el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, la iglesia, los escogidos, como quiera llamarlo, dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, o sea que yo diría, vuelve a la misma proporción, 3 años y medio, 3 días y medio. Para Dios un día es como 1000 años. Dice, después de esto, de 3 días y medio, entró el espíritu de vida, que yo sepa, el espíritu de vida en Cristo Jesús, que resucitó a Jesús de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros el día que Él venga. Y dice que entró espíritu de vida en ellos y se levantaron sobre sus pies, o sea, en otras palabras, resucitaron, y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una voz, gran voz del cielo, con voz de trompeta. Eso es lo que yo creo. El Espíritu Santo me da testimonio. Está hablando del tema del arrebatamiento. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Para mí, este es el arrebatamiento. En capítulo 11, verso 12, está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque según las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo capítulo 24, verso 29 me parece. O sea, yo no puedo salirme de las palabras de mi Señor, de mi Dios, porque Él es Dios y Él interpreta su palabra. Y Él, en el capítulo 24, hablando de los últimos tiempos, hablando de su venida, en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son como vías. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, o sea,
pues todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. O sea, no le encuentro otra. Esto es el arrebatamiento. O sea, ¿por qué no nos conformamos a esto? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero que sepan que el cielo tiene extremos. Eso es lo que la gente no entiende. La Biblia dice que el cielo tiene extremo, tiene un final, un extremo de aquí a aquí. Por eso que la gente cree que estamos viendo una esfera que gira, un espacio infinito. Entonces el cielo no tiene un extremo, es infinito. No hay un comienzo ni un final. La Biblia dice que sí hay, de extremo del cielo hasta el otro extremo. Véanlo, la enseñanza número 34 y 35 de la cosmología de la Tierra verdadera. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el templo que va a ser hollado, está hablando, ¿saben de quién? Léanlo, capítulo 14, verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. O sea, no está hablando de adorar a un hombre llamado anticristo. No, es una bestia que sale del mar, de las aguas, una naturaleza espiritual. Está hablando de un sistema bestial que controla todo. Dice, los que no adoraban a la bestia y a su imagen ni a nadie que reciba la marca. Estos no tienen reposo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el versículo capítulo 12 dice, hablando de Satanás que engaña al mundo entero, versículo 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que el advenimiento de este inicuo, de este hombre de pecado, el hombre de pecado, hermanos queridos, no es un hombre. El hombre de pecado es la humanidad entera. Por eso dijimos así como para Dios estos dos pueblos hacen uno solo, pero todo esto es un montón de gente, mucha gente, para Dios lo ve como un solo hombre. O sea, el cuerpo de Cristo, el hombre de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, Dios lo ve como un solo hombre. De los dos pueblos hizo un solo hombre. Hay otro hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El hijo de perdición. El hijo de perdición, el hombre de pecado es toda la humanidad que se ha corrompido y que el templo del cuerpo de ellos ha sido contaminado. Dice la Biblia, este Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos, o sea, nuestros hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué hizo? Persiguió a la mujer y a su descendencia. Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 7, el capítulo 13. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Por eso dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que, capítulo 14, otro versículo. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Esto ya lo leí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Voy a resumir hasta ahora de qué estamos hablando. De que el anticristo, el famoso anticristo, no se menciona en Apocalipsis. No es un hombre. Es un espíritu. El verdadero templo de que habla las Escrituras en los tiempos finales no es un templo físico. Es el templo de nuestro cuerpo. El engaño es que en lugar de estar viendo nuestro templo, nuestro cerebro, nuestra sangre, nuestro corazón, nuestro ADN, pues la gente está concentrada en esto. Y mientras tanto Satanás está queriendo con una tecnología que le llaman biométrica. Bios es vida y métrica que se puede medir. O sea, quieren controlarnos biométricamente. La tecnología ya está dada. Estaba leyendo o viendo un video de 2 doctores alemanes que se están sublevando porque ellos se han dado cuenta de que lo que van a producir es algo irreversible en el ADN del ser humano. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del templo de Dios. La marca tiene que ver con el templo de Dios. Por eso dice, no tienen salvación los que reciben la marca, el nombre, su número, en la frente o en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen salvación más? Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Dónde está esa palabra? A ver si la encuentro. Aquí mismo en el capítulo 14. Después de, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia. ¿No? Siguiendo de ahí de la marca de la bestia, dice, aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor y que vencen son los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Número 1. La palabra del testimonio, porque no negaron al Señor, porque dice la palabra de Dios, el que me niega yo lo negaré. El que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confieso delante de mis ángeles, para que lo recojan y lo vengan y lo traigan conmigo. Y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes y vamos a estar siempre con Él. Y cuando estemos siempre con Él, vamos a estar con Él por todos lados. Y cuando Él queme al inicuo, el inicuo va a ser quemado con fuego por el resplandor de su venida. No que va a quemar con el resplandor a un hombre llamado anticristo. No, cuando Él viene, el Señor quema la tierra y todo lo que hay. El hombre de pecado es toda la humanidad sin Dios. El hombre de pecado es la cizaña. El hombre de pecado es la paja. Eso es lo que enseñó la doctrina de Jesucristo y nos debemos de conformar a eso. Cuando Él viene, solamente hay paja o trigo. Solamente hay cabritos o ovejas. Solamente hay una red que se tira y hay pescados buenos y malos. Derecha, izquierda. Eso es todo lo que hay. Lo demás es un cuento artificioso para justificar el estilo de vida pecaminoso. Yo tengo mucha lástima a aquellos hombres que se llaman hombres de Dios y que tienen una corporación sin fines de lucro, pues, y no pueden hablar la verdad. Ellos conocen la verdad, pero no la hablan porque se le va a la gente, se le va el negocio. Yo te aconsejo que piensa bien lo que estás haciendo porque vas a dar cuenta a Dios. La salvación no se pierde. Sí, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
O sea, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, el templo a que se refiere la palabra de Dios somos nosotros. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:12. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Cuánto tiempo va ya? Como una hora más o menos. Vamos a hacer una segunda parte, me parece. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una segunda parte porque quiero extenderme un poquito más en esta segunda parte porque tiene que ver con cómo unimos todo esto ahora en nuestras vidas. Así que nos vemos en una segunda parte.